Ante todo, muy buenas noches. Mi nombre es el psicólogo Freddy Salazar Hernández. Soy psicólogo clínico, soy psicólogo forense. Eh, ante todo, agradecerle a la Asociación A Company por la oportunidad que nos brinda para poder compartir nuestros conocimientos a cada uno de ustedes. Contándole un poquito de mi experiencia profesional, actualmente trabajo en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Criminológicas del Ministerio Público. Soy psicólogo forense, soy psicólogo clínico. He trabajado en el Instituto Nacional Penitenciario, he sido psicólogo del penal de Lurigancho. Posteriormente trabajé en el penal Tarita Colonia y he trabajado en el penal de Chayapay, Capun. He tenido la suerte de trabajar en los tres penales o en los tres establecimientos penitenciarios más peligrosos de nuestro país. Estoy abocado, toda mi experiencia profesional está abocada al ámbito forense. También tengo cursos en psicología forense, en lo que es violencia familiar, tengo cursos en agresores sexuales, en víctimas de agresión sexual. También me desempeño como catedrático universitario. Actualmente soy catedrático de la Universidad Autónoma del Perú y también soy catedrático de la Universidad Tecnológica del Perú. He sido también docente universitario en varias universidades públicas en la ciudad capital y en provincia. Tengo mucha experiencia en lo que es perfilando agresores sexuales. No, en la institución que trabajo hoy día, en el Ministerio Público, perfilamos agresores sexuales. Conozco al agresor desde el penal y lo conozco al agresor en un proceso de investigación. También trabajé en el mismo Ministerio Público, hay un área que se llama UDAVIC, en Unidad de Víctimas y Testigos, y ahí trabajaba con víctimas de agresión sexual. Tengo maestría en docencia superior de investigación universitaria, tengo la maestría. Estoy cursando estudios de doctorado en psicología. Soy asesor de tesis, soy catedrático universitario, soy ponente en congresos nacionales e internacionales, estoy registrado en CONCITEC como investigador. Tengo ahí una poca experiencia que podamos poder discernir este curso que se nos invitó a compartir. También hago servicios periciales de parte en todos los casos de desabuso, adopción, régimen de visita, todo el ámbito forense. Entonces, nosotros nos hemos convocado para hablar sobre la perspectiva de la psicología forense. Cuando hablamos de psicología forense, la psicología forense tiene un gran auge ahorita en nuestro país. Mucho en los claustros universitarios que yo vengo trabajando actualmente, ya que yo tengo más de 16 años como docente universitario. En mi época, cuando yo me formaba como psicólogo, siempre sonaba, todos los jóvenes querían ser psicólogos organizacionales, todo era psicólogos profesionales y psicólogos clínicos. Y no sonaba, muy poco sonaba lo que era la psicología forense. A partir del año 2010 ha dado fuerza a lo que es psicología forense acá en el Perú. Incluso es uno de los psicólogos o los peritos forenses en el Perú están muy empoderados acá actualmente. La cuna o donde nace la fuerza en psicología forense, pues o jurídica, es en España. Ya ahí tenemos muchos autores, por ejemplo, como Vicente Garrido Genovés, tenemos un canadiense, Robert Hare, hay una psicóloga, Teresita Guamán, que es una cubana que habla de la famosa autopsia psicológica. Está dando fuerza, ya que en el Perú el Instituto de Medicina Legal alberga a los psicólogos forenses. Pero si nosotros vamos a hablar de psicología forense, tendríamos que hablar qué es psicología, ¿no? La psicología, pues jóvenes o participantes o discentes, la psicología tiene distintos campos de acción. La psicología, llamémoslo desde sus orígenes, data del año 1879, cuando Wilhelm Wundt apertura el primer laboratorio experimental. Pero la psicología como ciencia toma fuerza en el siglo XX con Watson, ya con John Watson.
cuando Watson comienza a hablar, cuando hablaba de la conducta humana. Pero la psicología, ¿qué es la psicología? Es la ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento humano. Eso es lo más típico, el concepto más básico que nosotros debemos conocer. Pero la psicología, tenemos distintas áreas de la psicología. Tenemos el psicólogo clínico. El psicólogo clínico se va a encargar de hacer el abordaje, se va a encargar de hacer el tratamiento, el diagnóstico. Entendamos que los psicólogos clínicos trabajan en el Perú para determinar, nosotros un diagnóstico tenemos que trabajar con el CI-10. Nosotros trabajamos con el CI-10, trabajamos, ¿ya? En todo el territorio nacional trabajamos con el CI-10. A nosotros los psicólogos, a los psicólogos, nos corresponden las F, de la F0 a la F90 y la Z. ¿Okay? Por ejemplo, si yo digo el señor tiene un trastorno disocial, ¿qué sería un F60.2? El señor tiene caso depresivo, ¿qué sería? Un F32. Psicosis o esquizofrenia, un F20. Nosotros tenemos que tipificar. Pero en las universidades a veces me encuentro con alumnos que mis colegas los entrenan con el DSM-5. En el DSM-5 no se tipifica en el Perú. El DSM-5 es más para literatura, ya es para complementar más conceptos el DSM-5. Pero en el Perú, en el territorio nacional, incluso los que trabajan en el MINSA o en el sector salud, trabajan con el famoso GIS. ¿Qué es el GIS? Es una ficha de registro donde tú vas a anotar tu aportación. Y me acuerdo que era, en lo que era salud mental era 020, no me acuerdo, ya que tengo yo muchos años que he salido del ámbito clínico, me dedico al ámbito forense, más de 15 años que en el ámbito forense, pero recuérdense ustedes que nosotros, todos los médicos, psicólogos, psiquiatras, obstetras, ginecólogos, todos diagnostican con el CIDI, pero a nosotros nos corresponde del F0 al F90 y la Z. Entonces, los psicólogos clínicos se van a encargar de hacer el abordaje, el diagnóstico. Y los psicólogos clínicos trabajan en lo que es en los centros, en un centro de salud o un hospital. En un puesto de salud no puede trabajar el psicólogo clínico, porque cuando hablamos de salud, hablamos, tienen el eje, el Ministerio de Salud tiene eje, hablamos de 1-1, 1-2, 1-3. Un 1-1 es un centro, es una posta de salud o un puesto de salud. En un puesto de salud, bien atiende un técnico de enfermería o una enfermera. Es el único profesional. En un centro de salud, y es un poco más grande, ahí vas a encontrar trabajando a psicólogo, médico, obstetra, enfermera y un técnico de enfermería. Un 1-3 es un hospital ya que tiene especialistas. Por ejemplo, como el Hospital Loaiza, el Hospital Rivalianza. Por ejemplo, ahí ya pues encuentras psicólogos, encuentras médicos, encuentras enfermeras, obstetras, técnicos, gastro, encuentras a psiquiatra, y es un hospital 1-3. Y un 1-4 ya son hospitales de alto impacto, pongámosle como ejemplo Neoplástica, Loca Herrera, Noguchi, ¿ya? El psicólogo educativo, la psicología educativa, ¿qué hace el psicólogo educativo? El psicólogo educativo trabaja lo que es prevención. Hablamos contrarrestar. Nosotros vemos hoy en día que en nuestro país hay una gran problemática psicosocial, un tema de salud mental, lo que es el caso de bullying. Años que se están luchando los colegas para que se promulgue o se haga respetar la ley de un psicólogo en un colegio. En un colegio, por ejemplo, como en el colegio Alfonso Ugarte, que es uno de los colegios más grandes en la capital, solamente hay un psicólogo para una población de más de 2.000 alumnos. Imagínense, ¿cómo un psicólogo puede trabajar con más de 2.000 alumnos? Y muchos colegios del Estado no cuentan con psicólogos. Por eso que el trabajo del psicólogo en un colegio va a trabajar lo que es escuela de padres, va a ser lo que es la parte psicopedagógica, va a trabajar en la hora de tutoría, va a hacer talleres de habilidades sociales con los chicos, los alumnos desde primaria a secundaria. Entendamos que en los colegios no se puede dar tratamiento, no se puede dar abordaje psicoterapéutico. Los tratamientos, los abordajes se dan en un centro de salud, ya sea en un centro de salud o un hospital. Pero nosotros, los psicólogos educativos, no pueden dar lo que es tratamiento. De ahí tenemos en lo que es la psicología, el psicólogo social. El psicólogo social va a tratar de hacer talleres, programas, como su nombre lo dice, ¿no? Para contrarrestar.
Nosotros vemos que nuestra salud mental está deteriorada. Todos los días vemos casos de feminicidio, vemos casos de la delincuencia, está aumentando abismalmente en nuestro país. De la experiencia que nosotros tenemos como perito forense, el primer delito acá en el Perú es hurto, el segundo es robo y tercero es violación sexual. De acá a unos 5 o 6 años no va a pasar. Acuérdense de mí que el delito de violación sexual va a ser el primer delito. La denuncia de violación sexual está elevándose los datos estadísticos. Hoy en día hay muchos adolescentes denunciados por violación sexual o acto contra el pudor. Adolescentes. Yo en el transcurso de media abril, yo me habré peritado a 4 o 5 adolescentes investigados por violación sexual. Imagínense. De ahí tenemos la psicología laboral organizacional, ¿no? Los psicólogos organizacionales, pues, que trabajan, hacen las famosas entrevistas por competencia, el psicólogo organizacional va a trabajar lo que es el mentoring, el coaching, va a trabajar lo que es el trabajo en equipo. Todo, el psicólogo organizacional siempre va a trabajar exclusivamente en una empresa. Muchas empresas, por ejemplo, grandes supermercados, no tienen un psicólogo. Muchas veces quien hace el trabajo de organizacional es el administrador y al psicólogo solamente, según ellos, su política del administrador es el psicólogo para aplicar pruebas. Pero si nosotros nos basamos en una teoría de Rocío Fernández Ballesteros, que es una psicóloga cognitiva conductual, ella cuestionaba mucho al psicólogo, porque ella decía al psicólogo tradicional, ¿no? Los psicólogos tradicionales de aquella época, pues ellos, ¿qué hacían? Aplicaban el MPI, el mínimo, el Roche y sacaban un diagnóstico. Rocío Fernández Ballesteros dijo, no, que cuando se evalúa a un paciente hay que hacer una buena entrevista, hay que hacer un buen examen mental y aplicar pruebas psicométricas, de acuerdo al COSA, si es cognitivo-conductual, pues pruebas psicométricas, ¿no? Pero hoy en día el psicólogo organizacional no debe trabajar dentro de una organización, pero empresas no contratan. Por ejemplo, empresas grandes como, pongamos, empresas grandes que hay acá en el Perú, no contratan psicólogos organizacionales. Solamente contratan un psicólogo cuando quieren hacer un proceso de selección de personal. Y ahí, no más. Les digo esto porque en un tiempo me convocaron para hacer un proceso de selección a una empresa grande acá en el Perú. Y yo me pasé todas esas tiendas, esos supermercados de esta empresa extranjera, para hacer selección de personal. Hice selección de personal de esa empresa, pero yo lo iba viendo desde un corte forense, bueno, porque yo no soy psicólogo organizacional. Y de ahí tenemos la psicología deportiva. El psicólogo deportivo, pues, Vicentes, cuando hablamos de la psicología deportiva, también está en auge ahorita acá. En el Perú solamente hay 5 psicólogos deportivos, reconocidos psicólogos deportivos. En el último mundial que hubo, Brasil llevó 15 psicólogos. Cuba trabaja con psicólogos. Argentina trabaja con psicólogos. Recién Perú está trabajando con psicólogos. ¿Ya? Y que el trabajo del psicólogo es empoderarlo al deportista, empoderarlo. Muchas veces el deportista en el 2000, el 90, y ustedes cuando jugaba Perú con Brasil, ¿qué decían los futbolistas? Decían, vamos a ver cómo nos va a ir. Pero si tú comparas al futbolista, al uruguayo, al argentino, al paraguayo tú le puedes poner el equipo más pintado y Paraguay le hace la guerra, como se dice. Pero lamentablemente en el futbolista peruano pues pasaba eso, que no había el psicólogo. Hoy en día que ya hay un psicólogo, como que lo van empoderando, van reestructurando sus esquemas mentales respecto a su rival. ¿Ok? Cuba también forja muchos deportistas, pero imagínense Cuba, Argentina, Brasil, en los países europeos, todos trabajan con psicólogos. Y ese es el trabajo hoy en día, ¿no? Trabajar con lo que es la psicología deportiva. Y les digo de ahorita, en el Perú solamente hay 4 psicólogos deportivos. Y muchos equipos de fútbol, llamémoslo, de primera división, no tienen psicólogo. Solamente equipos grandes tienen psicólogos. Y acá hablamos, pero que la psicología forense, ¿no? Cuando nosotros decimos la psicología forense, oye, el psicólogo forense,
nosotros los psicólogos forenses no hacemos tratamiento, por si acaso. Nosotros los psicólogos forenses no hacemos un abordaje. Nosotros los psicólogos forenses no hacemos un registro conductual. A nosotros nos envían oficios, por ejemplo, nos mostró un oficio así, este es un oficio que nos piden, y acá yo le voy a dar este oficio. Este fue emitido el 10 de enero, pongámoslo. Dice, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle se sirva a ordenar, se practica una evaluación psicológica que determine si existen indicadores de afectación psicológica en la persona de edad 22 años, identificado con número de DNI, debiendo remitir el resultado de la evaluación a este despacho fiscal. Avenida Sitio Universitaria, en relación a la investigación seguida contra el señor Lucio, en agravio de Viviana, por la presunta comisión contra la vida, el cuerpo y la salud, violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Estos son los oficios que nosotros nos envían los fiscales para evaluar a las víctimas. Y acá le voy a leer el oficio de un presunto agresor, por ejemplo, de los agresores. Acá tengo, dice, este es un oficio de un agresor. Acá le muestro para que lo puedan visualizar. Este es un oficio de un agresor. Que le leo el oficio de una víctima. El agresor dice, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y a la vez solicitarle se sirva a disponer a quien corresponda en un plazo no mayor de 24 horas. Fijar fecha y hora para la realización y evaluación psicológica de los investigados. A fin de determinar su perfil psicosexual y rasgo de personalidad, y ese sentido es compatible a la parafilia, pedofilia o desviación sexual de un abusador sexual, bajo apercibimiento de la ley. En caso de cumplimiento, demora de ser informado a la instancia superior correspondiente. Información que deberá ser remitida al primer despacho de la segunda Fiscalía Provincial Especializada de Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar, a fin de resolver en lo seguido el caso fiscal número tal, por la presunta comisión contra la libertad sexual en la modalidad de violación de personas en estado de inconsciencia o incapacidad de resistir en agravio de la persona de iniciales ANCDH. Y estos son los oficios que nos mandan. Nosotros los psicólogos forenses solamente perfilamos, señores. Nosotros no hacemos tratamiento, por si acaso. Ya muchas veces ese es el trabajo de nosotros. Nos piden perfil psicosexual o afectación psicológica. Nosotros, los psicólogos forenses, trabajamos con personas investigadas. Es decir, que su investigación, ellos llevan su proceso en libertad. Hablamos de psicología, cuando hablamos nosotros, tenemos que hablar de psicología, hablamos de psicología jurídica. Este es un psicólogo canadiense, se llama Robert Hare. Robert Hare decía, hablaba mucho Robert Hare, él tiene un libro que se llama Sin Conciencia y Cara a Cara con el Psicópata, que incluso se les ha juntado a los organizadores del evento para que se los puedan facilitar. Hare decía, si yo no hubiera estudiado a los psicópatas en prisión, me hubiera hecho en la bolsa de valores. Miren, cómo Robert Hare cree que la mucha gente que está en la bolsa de valores tiene rasgo psicópata. E incluso en el Perú, nosotros si vemos a nuestros últimos 4 parlamentarios que han estado en nuestro país, los congresistas que hemos tenido han dejado mucho que desear, muchos congresistas. Muchos de ellos afloran rasgos sociales. Hemos visto, no quiero entrar mucho en política, pero hemos visto que en esta protesta que hubo desde enero, de diciembre hasta la fecha, hubieron 70 fallecidos. ¿Qué ha hecho? La denunciaron a la presidenta de la República. ¿Qué ha hecho el Congreso de la República? Ha archivado esa denuncia. Lo que quiere decir, si ya está archivado, no le pueden abrir un proceso ni Ministerio Público. Ya lo archivaron. Imagínense, ¿no? Tanta gente inocente falleció un niño también de 5 años en esa protesta, pero ya el Congreso de la República archivó ese caso. Ya no pasó nada en nuestro país. Los 70 muertos quedaron ahí. Para ellos no ha habido nada acá en el Perú, imagínense, ¿no? Por eso se dice Robert Hare, ¿no? Si no hubiera ido a la bolsa de valores, hubiera estudiado
a los personajes de la bolsa de valores, ¿no? Igualito, yo digo. Muchos de los congresistas actuales tienen denuncias judiciales. Muchos. Tuvimos un congresista que agredió sexualmente a su secretaria, imagínense. Y la psicología jurídica se va desprendiendo de esto, señor. La psicología penitenciaria, la psicología forense, policial y judicial. El psicólogo penitenciario, ¿cuál es el trabajo del psicólogo penitenciario? Se encarga de la reinserción, de la resocialización del interno a la sociedad. Los psicólogos penitenciarios trabajan exclusivamente en el INPE, en el Instituto Nacional Penitenciario. El psicólogo forense, dentro de la psicología forense hay dos campos. Lo que es medicina legal, que es el Instituto de Medicina Legal, ahí están los psicólogos forenses, pero también el Ministerio Público tiene un área que se llama UDAVI, el área, unidad de víctimas y testigos. Los psicólogos forenses nos dedicamos a perfilar a agresores y a víctimas. El psicólogo policial, por ejemplo, la Policía Nacional también tiene sus psicólogos forenses también. Y el PJ también tiene sus psicólogos forenses. Por ejemplo, miren, estos son los casos que los psicólogos forenses van a analizar. Por ejemplo, ¿no? Ahí está el psicópata más joven de nuestro país, que es Gringacho. Gringacho es un llamémosle natural de la ciudad de La Libertad, del departamento de La Libertad, disculpen. Él a los 14 años cometió su primer asesinato. Su tío era un ranquero delincuente del Porvenir de Trujillo. Y el tío lo hacía participar a Gringacho en sus actos delictivos. Gringacho actualmente está en el penal de Chayapalca. Se considera que es uno de los psicópatas más peligrosos actualmente. El otro que lo acompaña al lado de Gringacho, fue un exboxeador, ¿no? Mario Broncano. Mario Broncano. Y el de acá, pues, este es el famoso Joran van der Loo. Joran van der Loo, pues, en el año 2005 fue protagonista de un caso de homicidio. ¿Qué pasó? Joran van der Loo conoció a una señorita en un tragamoneda. Esta señorita, que en paz descanse, era hija de un conocido corredor de autos. Y Joran van der Loo le quitó la vida a esta señorita. Y cuando él hace su manifestación, dijo que la señorita había entrado a su computadora y que había visto información muy privada para él. Y le dio cólera, por eso que le terminó quitando la vida. ¿Ya? Joran van der Loo es holandés. Su padre es un reconocido abogado en su país, en Holanda. Cuando Joran van der Loo, porque él fue extraditado de Chile. Joran van der Loo, ¿qué pasó? Cuando lo venían trayendo de Chile a Perú, lo trajeron por tierra. Y él pide a las autoridades que le presten un código penal. Y como el viaje era casi como 7, 8 horas, él se ha venido leyendo todo lo que son delitos, pero por el delito que él había cometido, homicidio. Y él quiso tipificar su delito como emoción violenta. Cuando es emoción violenta, pues las penas no es tan drástica, ¿no? Él quiso tipificarlo como emoción violenta. Imagínense, ¿no? Como el nivel del psicópata, ¿no? Tratando de minimizar su condena. Y señor que está acá en la parte inferior, este es el señor Clímaco Basombrío. En el año 2000 fue un caso a nivel nacional. Se le denominó el famoso loco del martillo. Clímaco Basombrío, incluso la literatura o los reportes policiales comentaron que Clímaco Basombrío ha ido 2 veces, fue al Vaticano. Incluso llegó a conocer a Juan Pablo II. Su familia tenía mucho contacto con la Iglesia Católica. Y Clímaco Basombrío, pues, asesinó y dejó a una empleada cuadripléjica, ¿no? A él lo invitaron un amigo lo invitó a una reunión social. Hubo la reunión social y Clímaco Basombrío entró en un momento de una frustración y terminó quitándole la vida a la hermana de su amigo y a la empleada doméstica la dejó cuadripléjica. Y el Clímaco Basombrío fue sentenciado a 20 años. Él era que salga en el año 2020. Él ya está con exceso de carcelería en el penal de Lurigancho. Pero como es un psicópata,
de alto riesgo, llamémoslo así, no le dan su libertad. Pero él ya está con exceso de carcelería. Yo conversé en el penal de Lurigancho, él estaba recluido en el pabellón de artesanía. En el pabellón 16 estaba recluido Clímaco Sombrío. Yo conversé en 2 oportunidades con él, pero a él, como él es psicópata, pues como sabe que mucha gente quiere averiguar su caso, todo eso, él no le puedes hacer una evaluación psicológica. Bien difícil esto. El famoso Clímaco Sombrío. Y esta es la señora, esta es una psicópata mujer. Entendamos que los psicópatas por lo general son varones. Y esta es una psicópata, esta es la famosa gata. Esta en el año 2008, si no me equivoco, fue a un restaurante y solicitó un chaufa. Y como el que le despachó no le dio mucha presa a su chaufa, ella le reclamó. El chico que le encaró a ella y ella agarró y le quitó la vida al chef. Saliendo del restaurante, esta chica salió del restaurante, ya había cometido ese asesinato, y iba con un acompañante, pasa unos chicos y la piropean. Y a uno de los chicos también le terminó quitándole la vida. Después que ella había asesinado a 2 personas, se fue a un hotel con su acompañante de aquel momento. Y cuando ella, la Policía Nacional del Perú, le comienza a hacer el interrogatorio, en ella no tuvo nunca un minuto de remordimiento, de sentimiento de culpa, de pena, nada. Incluso ella se reía, se burlaba de lo que había, de los 2 asesinatos que había cometido. ¿Ya? Los psicópatas más eran de varones, pero esta fue la excepción. Y estos son 2 casos, pues, que fueron casos mediáticos, que incluso tuvieron años, que se ventilaban en la televisión peruana, ¿no? Eva Bracamonte y Elite Espino. Eva Bracamonte, pues, se le indicaba que ella había mandado a quitarle la vida a su madre, ¿no? E incluso una de ellas terminó trabajando en un programa de televisión. ¿Qué mensaje le dan a la televisión peruana, no? A los niños. ¿Qué dicen, no? Oye, yo mato a mi mamá y soy famoso. Imagínense. Y estas 2 señoritas ya están libres incluso. Ellas fueron sentenciadas por parricidio. Ya, parricidio fueron sentenciadas estas 2 señoritas. Acá hablamos lo que es la psicología forense, ¿no? Los psicólogos forenses trabajan en lo que es consultorio y lo que es la cámara GESE. ¿Ya? La cámara GESE se realiza la cámara GESE a víctimas de violencia familiar y agresión sexual, ¿ya? Violación y actos contra el pudor. En la cámara GESE trabaja el psicólogo y se observa la parte posterior. Ya quien está en la parte posterior, el abogado del investigado, el abogado de la víctima, el fiscal, puede estar la madre de la presunta víctima, todos escuchan la entrevista, ¿ya? Y se graba. ¿Por qué se graban las cámaras GESE? Para no revictimizar a la víctima, ¿ya? Esa es la entrevista única o cámara GESE. Siempre se realiza a menores de edad. Y este es el otro ámbito del Ministerio Público, UDAVI. UDAVI brinda el tratamiento o el abordaje a víctimas de agresión sexual y de violencia familiar. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces vamos y buscamos ayuda, ¿no? Ya a la señorita Anita la agredieron sexualmente. Van y la llevan a Anita al psicólogo del colegio. La llevan al psicólogo del hospital. La llevan al psicólogo de la parroquia. ¿Qué es lo que están haciendo? Es revictimizarla a la niña. Cuando hablamos en UDAVI, al tratamiento nunca se le pregunta a la niña en general que nos cuente, solamente tú vas a dedicarte al abordaje terapéutico. ¿Ya? Se hace el abordaje terapéutico. ¿Ya? No se le pregunta que te cuente qué pasó, no, porque ya pasó cámara GESE. Y eso es lo que a veces pasa, ¿no? Pasa de que vamos y por nosotros, por querer ayudar, y antes de ayudar a la víctima lo estamos revictimizando. Por eso los especialistas en nuestro país son los psicólogos de UDAVI. ¿Qué es UDAVI? Unidad de Víctimas y Testigos.
Ellos son los especialistas. Cuando ustedes vean un caso de violación sexual, lo primero que tienen que hacer es la denuncia. Cuando el fiscal solicita, por ejemplo, cuando yo perito a víctimas, yo le sugiero, vaya, reciba tratamiento a los psicólogos de UDAVI. Ellos son los especialistas. Y UDAVI es un equipo multidisciplinario que cuenta con abogado, con asistente social y con psicólogo. Es el equipo multidisciplinario de UDAVI y pertenece al Ministerio Público. Y ahí tenemos a los psicólogos del PJ, ¿no? Los psicólogos del Poder Judicial. Ellos van a ver casos de violencia, hacen el acompañamiento, ya ellos hacen el abordaje de los psicólogos del PJ. Y acá los psicólogos de la Policía Nacional. Pues no, cuando hay casos, por ejemplo, que ellos también perfilan asesinos, a los delincuentes, también ellos hacen su proceso de selección, ya su reclutamiento para los futuros suboficiales o suboficiales de la Policía Nacional de Perú. Y acá estamos la psicología penitenciaria, ¿no? El psicólogo penitenciario se encarga de la reinserción, de la resocialización del interno a la sociedad. El penal de Lurigancho, entendamos que es el segundo penal más peligroso de Latinoamérica. El primero es Santa Marta y después sigue Lurigancho. Actualmente, y Lurigancho tiene una gran particularidad. Lurigancho tiene 20 pabellones y alberga una población más de 12.000 internos. Y ese penal, su población es para 1.000. Mire el hacinamiento que existe en Lurigancho. En Lurigancho hay un pabellón exclusivamente para agresores. El pabellón número 3 alberga a los agresores sexuales. El pabellón 7 y 9 están recluidos los reos por el delito del TIC. El 1 y el 2 son los primarios. 3, 4 reincidentes. ¿Ya? Y ahí en Lurigancho hay programas, ya, por ejemplo, hay panadería, hay carpintería, una serie de programas, ¿ya? Hay psicólogos en el INPE, cuentan con psicólogos, cuentan con asistentes sociales, ¿ya? Y los psicólogos trabajan, por ejemplo, para trabajar con agresores sexuales, hay un programa que se llama el TAS, Tratamiento para Agresores Sexuales. Ese es un modelo que se trajo de un modelo español, dirigido por Rotondi Illescas. Rotondi Illescas trabajó el famoso SAC, que trabajó con agresores sexuales. Y ese programa dio resultado en España. Y ese programa acá en el Perú lo trajeron. Y el único penal que trabaja el TAS, para agresores sexuales, es Lurigancho. Otros penales no trabajan ese programa. Ya no lo trabajan porque es un presupuesto. Hoy en día el TAS ya recibe un presupuesto del Estado para trabajar con agresores sexuales. Y el TAS en su tratamiento alberga solamente a sentenciados, no a procesados, porque el procesado puede estar así 8 o 9 meses, puede estar recluido y después se van a la calle. No, en el TAS se trabaja con sentenciados. Incluso ellos han adaptado el cuestionario de Prochaska y de Clemente, lo han adaptado para el ámbito para ver, ¿no? Ustedes se acuerdan que Prochaska y de Clemente hablaba de contemplativo, precontemplativo, acción y mantenimiento. Incluso hay internos que tienen 5, 6, 7 años recluidos y están en un proceso precontemplativo. No aceptan el delito. No aceptan el delito. Y eso es lo que se tiene que buscar, que el interno primero acepte el delito. La psicología forense está relacionada con el derecho, ¿ya? Por lo general con el derecho penal, con el derecho civil, con el derecho penitenciario. ¿Qué es la psicología forense? Es la rama de la psicología que se encarga del análisis del estudio del comportamiento humano, tanto en el ámbito penal, en el ámbito civil y penitenciario. La psicología forense se encarga del estudio del comportamiento humano y contribuye en la administración de justicia de nuestro país. Cuando dice que contribuye en la administración de justicia de nuestro país, ¿a qué es? Es que nosotros, cuando el fiscal o los administradores de la justicia de nuestro país nos solicitan que evaluemos a Juan de los Palotes, yo me voy a pronunciar y voy a hacerle la pericia psicológica. Y nosotros como psicólogos forenses estamos contribuyendo a la administración de justicia del país. Nosotros los psicólogos forenses no solamente elaboramos la pericia, sino que también vamos a las audiencias
ya te solicita el juez para que tú sustentes tu pericia o a una ratificación. Las ratificaciones son con los fiscales y las audiencias es en la sala, ¿no? Donde está el presidente de la sala, que es el juez, los vocales, está el abogado del investigado, el abogado de la víctima y está el fiscal. Incluso puede estar las abogadas del CEN. Y tú sustentas tu pericia y comienzas y te hacen las preguntas. Entendamos que hoy en día hay muchos psicólogos de parte, donde el psicólogo de parte comienza a cuestionarte tu pericia. Comienza a cuestionar tu pericia para poder buscarle algún beneficio a su patrocinado. La psicología forense tiene que ver en el ámbito penal. Por ejemplo, con todos los que son delitos. Pongamos de violación, tiempo, trata, TIA, tráfico ilícito de droga, TEA, tenencia ilegal de armas, todos los delitos. En el ámbito civil, vamos a ver, por ejemplo, régimen de visita, adopción. En el ámbito laboral, vamos a ver lo que es el móvil. Y en lo que es familia, el famoso régimen de visita, ¿no? A veces, cuando un matrimonio se separa, a veces los padres están en esa disputa. Pero primero van a una conciliación. Si no llegan a una conciliación, ya van al juez de familia. Y el juez de familia va a determinar con cuánto, si va a estar el niño, va a tener la tutela la mamá o el papá. Si no se ponen de acuerdo, el juez va a dar una sentencia, pero él primero nos invita a conciliar, que se pongan de acuerdo. Porque llegar a tribunales es muy doloroso, ¿no? Es muy complicado llegar a tribunales, es un desgaste, llamémoslo. Y lo que más sufren son las criaturas, porque los padres están que se disputan quién se lleva a un hijo o quién se lleva al otro hijo. Por ejemplo, ¿no? En el ámbito penal vamos viendo algunos casos, ¿no? Homicidio. Cuando hablamos de homicidio tenemos dos tipos de homicidio. Homicidio simple y homicidio calificado. ¿Qué es un homicidio simple? Es decir, que yo discuto con mi amigo y lo golpeo, se cayó y falleció. Ese es un homicidio simple. Un homicidio calificado es cuando tú lo planificas, es decir, Freddy sale a las 10 de la noche de trabajar, se va a comer su chifa en tal sitio, va a tal restaurante, se va al gimnasio, es cuando planifica, ¿no? Compra las bolsas, vas buscando toda una serie de estrategias cómo desaparecer el cuerpo. Ese es un homicidio calificado. Y cuando hablamos de violación, violación es en el artículo 170 del Código Penal. Violación tenemos violación oral, anal y vaginal, ya en 3 modalidades. Y tenemos acto contra el pudor. En el Código Penal está tipificado en el artículo 168. Hurto, los que hay hurto simple y hurto agravado. ¿Qué es un hurto simple? Yo camino y me llevo, pongámosle, estoy con este celular, jalo y me voy, volé. Ese es un hurto. ¿Ya? Y las personas que son de hurto provienen de hogares disfuncionales, ¿ya? Parricidio, como le decía, hemos tenido tantos casos en nuestro país de parricidio muy conocido, es cuando le quita la vida a uno de tus progenitores, ya sea yo mato a mi hijo o yo mato a mis padres. Eso se denomina parricidio. Los que cometen el delito de parricidio, si nosotros nos tipificamos en el CID-10, sería un trastorno disocial, sería un F60.2, ¿no? Es decir, es aquella persona que no tiene control de impulso, que es agresivo y violenta, bajo tolerancia a la frustración. Y el feminicidio, pues, también se da por un tema de celo, de violencia. La violencia pasa por un ciclo de violencia. La violencia tiene un ciclo. Fase de tensión, fase de agresión, fase de arrepentimiento y fase de luna de miel. No, el feminicida no es que en la primera te asesinó, no, que te quita la vida, no, ya ha habido un ciclo de violencia, ¿ya? Por ejemplo, hemos visto este caso último de donde un extranjero le prendió fuego a una peruana y incluso se escapó de Perú. Mire,
La señorita, lo que refieren los reportes policiales, es que la niña había decidido terminar la relación, pero él no aceptó la ruptura de esa relación y terminó quitándole la vida, ¿no? Por eso, en el que es feminicidio ya hay un siglo de violencia, hay un siglo de violencia. En el ámbito civil, la psicología forense en el ámbito civil, en las adopciones. En el Perú, para adoptar es una serie de procedimientos, es bien complicado una adopción. Hace 5 años se dio un tema de adopción acá en el Perú. ¿Qué es lo que pasó? 2 homosexuales adoptaron a un niño. Estos señores, cada vez que se embriagaban los dos, tenían conductas o desajustes comportamentales inadecuadas. Y en una de esas embriaguez que se dieron ellos, terminaron agrediendo sexualmente al niño que adoptaron. Imagínense. Por eso que muchos cuando te piden la evaluación que va a adoptar, los padres o los tutores que van a adoptar, le piden una evaluación psiquiátrica, evaluación psicológica, le piden condición económica, va al asistente social a ver en qué dinámica familiar va a crecer ese niño, todo eso. Testamento. El psicólogo forense también tiene que ver el testamento, porque tú vas a ver, hacer una exploración mental para ver que si la señora o la persona que va a hacer el testamento está en sus facultades mentales. Pongámosle que yo tenga 90 años, pongámosle, ¿ya? Y yo quiero darle mis bienes a mi sobrina. Y va a venir el psicólogo a explorar si yo estoy en todas mis facultades, estoy ubicado en lote. ¿Qué es lote? Ubicado en espacio, tiempo y persona. Porque a veces sucede pues la famosa estafa, ¿no? Donde hacen firmar a los familiares y a personas de la tercera edad y ellos, cuando reaccionan, dicen, yo me hicieron firmar un papel nada más. Para eso, es el psicólogo forense cómo va a participar en el ámbito civil. En los contratos, ¿ya? En los contratos de una compra y venta, ahí también influye el psicólogo forense para hacer una exploración si la persona que va a adquirir un bien o va a hacer un contrato, ya sea con el Estado o una empresa transnacional, está en su facultad. Imagínense cómo el psicólogo forense aborda todos estos campos. Cuando hablamos de esto también, pues, y nosotros también tenemos que emplear baterías psicológicas, ¿ya? Las pruebas van a determinar un patrón de conducta, un rasgo de personalidad. Entendamos, señores, que cuando voy a aplicar pruebas, las pruebas tienen que estar baremadas, tienen que tener una standardización, tienen que tener confiabilidad y tienen que tener validez. Aquí en la institución que yo trabajo, somos un promedio de casi 20 psicólogos, pero cada colega tiene sus baterías que trabaja. Por ejemplo, en el caso mío, yo trabajo con el test, si quiero evaluar agresividad, trabajo con el test de Bush-Buchet. Perfiles o trastorno de personalidad, trabajo con el Milon 3. Y si quiero evaluar dimensiones de personalidad, trabajo con el test de ICE. ¿Ya? Esos 3 instrumentos que yo les acabo de mencionar están baremados, están estandarizados y tienen confiabilidad en nuestro país. E incluso, los instrumentos que he mencionado los trabajan mucho los alumnos en tesis para obtener el grado de magíster o licenciados en psicología. Por ejemplo, pruebas de inteligencia, tenemos pruebas conocidas, desde el WISE. El WISE saben que se evalúa, se aplica de 16 años adelante a personas adultas. El WIS es para la etapa preescolar. Tenemos otra prueba como el test de dominó, el test de Raven y el test de inteligencia de Cattell. Cattell tiene, pues, ¿no? Test de inteligencia y de personalidad, ¿no? Su prueba de personalidad más conocida en Cattell es el 16PF, ¿no? O el que le denominan el Big Five, ¿no? Los 5 factores de personalidad. Por ejemplo, pruebas en el ámbito jurídico, ¿qué trabajamos? El McCover, que es una prueba psicoanalítica clásica. Yo el McCover lo trabajo más para agresores sexuales. Mucho lo trabajo para agresores sexuales. El EPQR también es otra prueba que evalúa dimensiones de personalidad. Esa es ahí está la revisión actualizada de Eisen. El 16PF, que el autor es Raymond Cattell, y el Milon. Y el Milon 3, que evalúa trastornos de personalidad.
Yo el MINOS lo aplico a agresores sexuales y me dan resultados, corroboro la presunción diagnóstica que yo pueda tener de presunto investigado. Y ahí tenemos la pericia psicológica en el ámbito penal. Por ejemplo, ¿no? Lo que le decía al inicio, ¿no? Ahí está el psicólogo ministerio público, PJ y la psicología penitenciaria. Por ejemplo, ¿no? Acá vamos hablando un poco ya más centrando en lo que es la psicología forense. Es una rama de la ciencia psicológica que mediante método científico busca establecer la conducta del estado psíquico de los implicados en un hecho delictivo, con el objeto de contribuir a la administración de justicia. Cuando hablamos de método científico, ¿cuál es nuestra mejor herramienta de nosotros los psicólogos? La entrevista, la observación y la exploración del examen mental. ¿Por qué? Entendamos que muchos investigados se van a hacer pasar como inimputables. ¿Quiénes son inimputables? Aquellas personas por anomalía psíquica o mental no quieren ser procesados ni investigados. ¿Ya? No quieren ser procesados ni investigados. Y ellos van a simular un cuadro de psicosis, todo eso. Yo les cuento una experiencia. Era psicólogo de un establecimiento penitenciario y había un interno que estaba recluido por robo agravado. Y este individuo, ¿qué hizo? Hizo signos y síntomas de un cuadro de psicosis. Signos y síntomas de un cuadro de psicosis. Él quería ser excarcelado por diciendo que era esquizofrénico y el artículo 20 lo amparaba, pero el Código Penal. Y una vez yo hablaba con él y él se desorientaba, hacía todos los signos, primarios y secundarios en cuadro de psicosis. Y presentó su abogado su beneficio penitenciario, su excarcelación, que lo escarcelen a este señor. Y yo, tenía que evaluar a este señor. ¿Qué hice? Y no quiero herir su susceptibilidad de ustedes. Agarré que como este está esquizofrénico, lo dejé en mi oficina. Pero yo ahí había puesto en un plato así excremento de aves y excremento de caninos y comida de caninos en unos platitos en el piso. Y lo dejé a él ahí en el ambiente. Lo dejé 2 días. ¿Tú crees? El esquizofrénico, ustedes saben, señores, que muchos de ellos pues comen residuos de los tachos. Este muchacho, cuando yo llegué, lo dejé 2 días, me acuerdo, fue un sábado, el domingo, y el lunes yo regreso. Regresé al lugar donde lo dejé, y él se acercó y me dijo, pucha, doctor, me fregó. Usted sí me destrabó, como dicen. En los penales, destrabar es como diciendo que como que lo confrontaste. Usted sí, doctor, me destrabó, doctor. Yo le digo, yo sabía que estabas que me chambeaban, yo sabía que tú estabas que me chambeaban, le digo, sí, no, pero eso ya es la estrategia o la experiencia del psicólogo. De ahí tuve otro caso de un interno que subió a la antena, una antena de 20 metros en Lurigancho. Y este interno se lanzó porque me acuerdo que llegó una ministra de justicia, llegó al INPE, y él se subió a esa antena para simular, a referir que todo era maltratado, agredidos, todo. Y la ministra estaba asustada, ¿no? Se va a matar el interno, pobrecito, que esas son estadísticas negativas, pues. Un muerto en un penal es una estadística que no ayuda para el director del INPE. Y yo le dije, doctora, no se preocupe, este no se va a matar. Y me acuerdo que un colega se subió hasta la antena. Estuvo en el mismo piso, en el mismo nivel que el delincuente. Y dice, lánzate, mátate. Mi colega lo confrontó a él. ¿Tú crees que el delincuente se lanzó? No se lanzó.
¿Qué es lo que pasa? Como los delincuentes son disociales, son manipuladores. Muchos de ellos tienen sus rasgos histriónicos. Son dramáticos, teatrerazos. Por eso, cuando tú vas a trabajar en el ámbito forense, tú tienes que tener, llamémoslo, estrategia, cómo abordar al delincuente. Por ejemplo, cuando yo perito agresores sexuales, todos los agresores sexuales, todos son inocentes. Yo les pregunto, ¿tú aceptas la denuncia de investigación? No. ¿Tú hablas con ellos sobre sexualidad? Son Santo Tomás de Aquino, como les digo yo. Le digo, ¿tú te masturbas? No me masturbo. ¿Ves pornografía? No ves pornografía. ¿Has sido un prostíbulo o no van a un prostíbulo? Porque ellos dicen, si yo le digo al psicólogo que me masturbo, el psicólogo dice que soy culpable. Si yo le digo al psicólogo que veo pornografía, va a decir que yo soy el culpable. Si yo le digo al psicólogo que he ido al prostíbulo, soy el culpable. Y tú le preguntas al agresor sexual, ¿qué parte del cuerpo le observas a una mujer? Mucha gente viendo. El agresor sexual te dice, ¿no? Yo le miro sus ojitos. Disculpen por el audio. Entonces, los agresores son recontra manipuladores. Ustedes tienen que saber trabajar con un agresor sexual. El agresor siempre va a utilizar mecanismos de defensa como la negación, la justificación, la minimización. Siempre el agresor es, ¿cómo le puedo decir? Muy suspicaz. Ya ellos son crueles, malvados, perversos. Son muy... Entonces estamos por acá. Entonces los psicólogos forenses van a trabajar con agresores, con feminicidas, con víctimas. Cuando una persona es víctima de agresión sexual, las víctimas tienen dos probabilidades. Desinhiben su sexualidad o reprimen. ¿Ya? Muchas víctimas llegan al suicidio, llegan a suicidarse. Las víctimas llegan a sufrir de vaginismo. Yo hace 5 años hice un trabajo de investigación para ver perfil psicológico de víctima de agresión sexual. Y nos dimos con la gran sorpresa y mis alumnas hicieron la entrevista a damas de compañía, es decir, a prostitutas de los prostíbulos más conocidos de Lima. Me acuerdo si fueron al Tocadero, fueron a la Nené del Callao, fueron al Scarlet, fueron a las Cucardas, a estas damas de compañía que estaban en la avenida por la Colmena, hicieron a una población de más de 1000 damas de compañías. Y 980 de ellas fueron agredidas sexualmente. Imagínense. 980 de esas chicas fueron agredidas sexualmente. Y yo he conversado con muchas personas que son víctimas de agresión sexual y tienen el perfil muy particular. Ellas tratan de vengarse de sus agresores. Están con un hombre, lo dejan sufrir ese hombre, se meten con otro, lo dejan sufriendo, se meten con otro, lo dejan sufriendo. ¿Qué es lo que están buscando? Están tratando de vengarse de su agresor. Y las víctimas de agresión sexual son muy impulsivas, son violentas, hasta con ellas mismas. En la psicología penitenciaria, le dije, se encarga de la rehabilitación y de la reinserción del interno a la sociedad, ¿no? El psicólogo penitenciario es un 90% del informe del psicólogo para que el interno se vaya a la calle. Por ejemplo, ¿no? La pericia psicológica en el ámbito penal en víctimas, la credibilidad, ¿no? Cuando hablamos de la credibilidad, ¿qué tan efectivo o tan coherente es el relato de la víctima, ¿no? Sí. Es coherente el relato de la víctima. El daño psicológico, lo que nosotros hablamos acá en psicología, lo que es la afectación psicológica, Hablamos de la afectación psicológica y el daño moral. Eso es lo que va a trabajar el psicólogo, ¿no? Ayuda a esto el psicólogo. Por ejemplo, es el artículo 20. En el Código Penal hablamos del artículo 20, lo que le decía hace un minuto, ¿no? Son aquellas las personas por anomalía psíquica o mental, no son procesados y no son sentenciados, ¿ya? Por ejemplo, acá la imagen lo indica todo, ¿no? Todas esas imágenes son de pacientes psicóticos.
o pacientes que tienen un cuadro de esquizofrenia. ¿Qué dice? El que por anomalía psíquica grave de alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones de la percepción que afectan gravemente el concepto de la realidad, no posea facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión. Es decir, pues, si el esquizofrénico comete un delito, no va a poder ser sentenciado. Pero hay casos, por ejemplo, hace 5 años hubo un caso muy conocido, ¿no? El famoso loco de la catedral, me acuerdo. ¿Qué es lo que pasó con este señor? En una iglesia de la ciudad capital, entró y simuló que tenía una bomba y que iba a explotar la bomba. Me acuerdo que estaban creo en el gobierno de Ollanta, me acuerdo, fue en el gobierno de Ollanta. Se desplazaron centenares de militares, francotiradores, porque decía que iba a volar la iglesia. Incluso habían personas que estaban, que este señor lo tenía como rehenes. Y cuando fueron a verlo, todo era una simulación. El señor, la caja que él tenía no era una bomba, sino que era papeles, juguetes que tenía en esa caja. Imagínense, ¿no? Miren, su alucinación a dónde lo llevó a este. Pero él no pudo ser, no pudo ser pues, recluido en un penal. Hay otro caso también, un caso muy conocido que se dio en Huaral, el famoso Nakada. Nakada le decían el profeta, que él decía entre sus alucinaciones que recibía mensaje de Dios y que Dios le dijo que tenía que matar a prostitutas y homosexuales. Y Nakada actualmente está recluido en el penal de Lurigancho. Y usted dirá, pero doctor o psicólogo, pero si usted dice que son inimputables, ¿qué hacen en Lurigancho? Entendamos también que así como hay hacinamiento en los penales, hay hacinamiento en los hospitales de salud mental. Aquí en Lima solamente hay 3 hospitales de salud mental, ¿no? Que es el Noguchi, La Herrera y el Balizán. Y el penal de Lurigancho tiene un pabellón, que es la clínica, donde ahí hay albergados pacientes con cuadros de psicosis. ¿Y quién cree que llega el psiquiatra? Hay un psiquiatra ruso, ¿ya? Que llega una vez al mes para darle tratamiento a todos esos pacientes. Porque ese psiquiatra le da el tratamiento a todos los internos a nivel nacional. Y a los que están privados de libertad y los que están, pues, con semi-libertad. Ya él le va dando el tratamiento. ¿Y quién le da la pastilla a esos pacientes psiquiátricos? ¿Quién creen ustedes? ¿Creen que será un enfermero? ¿Será un técnico? No. Es un mismo interno, un delincuente, una persona privada de su libertad, quien le da el tratamiento farmacológico a los pacientes psicóticos. Imagínense. No es que un enfermero le da el tratamiento. Nadie le da el tratamiento. Solamente es un interno más como él. El artículo 160 del Código Penal dice, el juez instructor nombrará peritos cuando la instrucción sea necesaria, cuando sea el hecho importante que requiera los conocimientos oficiales. Es decir, que el juez dice, yo necesito que el perito del Ministerio Público evalúe a este investigado. ¿Ya? Es el juez que solicita que nosotros evaluemos. E incluso nosotros los psicólogos forenses, muchas veces nosotros nos acercamos al INPE, evaluamos a los internos que están privados de su libertad. Yo muchas veces he ido como psicólogo forense a entrevistar a internos dentro al INPE. Y hay un espacio donde te dan la alcaldía, donde tú puedes evaluar a los investigados. Te da el INPE, el espacio. ¿Ya? De ahí tenemos el artículo 192 del Código Penal. La asistencia psicológica realiza el estudio de la personalidad del interno y aplica los métodos adecuados para alcanzar los fines. ¿Esto quién hace la asistencia psicológica? El psicólogo penitenciario. El psicólogo penitenciario tiene que evaluarlo semestralmente
a los internos privados de su libertad para ver cómo está su patrón de personalidad, si se está redactando, hay factores de protección. Con ellos tiene que trabajarse bastante factores de protección, porque ellos más hay factores de riesgo. Porque entendamos, señores, que en un penal, pues, el hacinamiento es uno, el consumo de drogas es abiertamente el consumo de droga. En los penales, el consumo de droga es abismal, señores. Por ejemplo, ¿cómo yo voy a hacer un peritaje psicológico? ¿Cuáles serán las pautas para llegar a hacer un peritaje psicológico? Primero, voy a hacer mi historia clínica o mi anamnesis, mi observación de conducta y mi examen mental. Aplico pruebas, prueba de inteligencia, prueba de personalidad, y mi presunción diagnóstica lo voy a hacer con el CIDIES. ¿Ok? Nosotros como psicólogos debemos manejar lo que es el CIDIES. ¿Ya? En el caso de nosotros los psicólogos forenses no ponemos un diagnóstico nosológico. Describimos mala conducta. Es decir, si yo quiero hablar de lo que es un trastorno disocial, que es un F60.2, yo no lo escribo en mi pericia, F60.2. No, yo pongo el evaluado, el evaluado es una persona de 36 años de edad, se encuentra orientado en espacio, tiempo y persona, no presentando ninguna alteración psicopatológica al momento de la evaluación. De sus características comportamentales podemos mencionar lo siguiente. Es una persona que presenta tendencia a la extroversión, tiene un buen dominio sobre habilidades sociales y relaciones interpersonales. Cuando se encuentra bajo situaciones de estrés, no tiene un buen control de inteligencia emocional y realiza descargas impulsivas. Muestra rasgo de impulsividad, rasgo de agresividad y a la vez mostrando indicadores de autoestima promedio. Ahí ya le dice todo, le estoy diciendo que es un disocial, pero he descrito la conducta, he descrito el diagnóstico. ¿Entendieron? Entonces, así tenemos que nosotros trabajar. Nosotros los psicólogos forenses no rotulamos al paciente. Por ejemplo, los psicólogos clínicos sí le ponen su F20, su F30, su F40, su F70. F70 es retraso mental, F60.2 es trastorno disocial, F32.0 episodio depresivo, la Z, un Z632 soporte familiar inadecuado. Todo eso nosotros tenemos que ir familiarizando. Por eso se dice que los psicólogos forenses tienen que dominar mucho lo que es la parte clínica, lo que es la psicopatología a full, y tener pues la experiencia en el ámbito forense, ¿ya? Y lo otro, lo que es lo más estresante, llamémoslo entre comillas, es cuando vamos a las audiencias, ¿no? A las audiencias, hoy en día ya los jueces, los magistrados se preparan y te preguntan ya, señor, ¿por qué cuando usted me dice que presenta un desajuste comportamental? ¿Qué es un desajuste comportamental? Cuando usted me dice que cuando se encuentra bajo situaciones de estrés realiza descargas impulsivas, explíqueme usted. Y te va a decir, entonces usted me dice que es impulsivo, es agresivo, entonces es culpable, es responsable del delito. No tiene nada que ver la descripción de la personalidad con el delito, porque muchos jueces quieren que tú le digas que si es impulsivo y es psicológico, que es impulsivo, entonces es culpable. No. Hay que entender que nosotros es de acuerdo como nosotros nos hemos encontrado. Al momento, yo no sé cómo él será su personalidad. Por ejemplo, ahorita yo, pongamos, acá emocionalmente me ves estable, me ves chévere, como se dice. Pero de acá a un mes tenga la pérdida de un ser querido, que Dios no quiera, o la ruptura de una pareja. ¿Mis estados emocionales van a ser lo mismo? No, van a cambiar mis estados emocionales. ¿Ya? Por eso cuando a veces yo les explico a los jueces, le hago entender eso, ¿no? Que ellos no digan, el psicólogo lo dijo, que eres agresivo, entonces eres culpable del delito. No, hay que saber determinar. No tomo descrito la personalidad de acuerdo a cómo se me presentó el evaluado al momento de la evaluación. Esto la cámara GESEL, también otra herramienta que utilizan los psicólogos forenses. Por ejemplo, ¿no? Miren ahí,
en esta escena, ¿no? Vemos al psicólogo, la víctima, ahí están las dos cámaras que se van a grabar. El imputado muchas veces no está en la cámara jefe. ¿Por qué dice, oye, pero ¿por qué no está el imputado? ¿Quién es el imputado? El investigador. No va a estar porque se va a exponer a que los familiares de la víctima lo puedan agredir físicamente. Quien va a la audiencia es su abogado. ¿Ya? Ahí está el juez, el fiscal, el secretario, es decir, el secretario es el redactor, el que escribe toda la entrevista, y el policía y el abogado, ya sea del investigado o de la víctima. Ese es el escenario de una cámara jefe. ¿Ya? La cámara jefe fue creada por el psicólogo pediatra estadounidense para observar el comportamiento de los niños sin ser perturbado o que la presión de los hechos. Ya imagínense, para instituciones como la jefe. Incluso de mi experiencia como docente universitario, hay universidades, ¿ya?, que los alumnos hacen sus prácticas en las cámaras jefe. ¿Ya? Hay varias universidades privadas que cuentan con cámaras jefe. Antes pues era carísimo, ¿no? En la época que yo me estaba formando para ser jefe, incluso hoy en día pues nosotros tenemos esta gran ventaja pues, ¿no?, de estas plataformas virtuales. En mi época apenas juego en transparencia, eran unas laminillas que lo ponías como en unas máquinas y se proyectaba el televisor. Hoy en día hablamos hasta de los famosos camiones multimedia, redes públicas y privadas tienen camiones multimedia o inteligentes, que le denominan, ¿no? Hace 4 años, claro, 4 años aproximadamente, todas sus obras tenían data multimedia y tenían pizarras inteligentes. Imagínense, el nivel educativo en estos últimos años en el ámbito universitario se ha ido mejorando, ¿no? En las privadas, pues, ustedes saben que las privadas a veces tienen un poquito más de solvencia económica y tienen mejores condiciones para brindar un buen servicio. Por ejemplo, esta es una pericia de un agresor sexual. Acá, por ejemplo, ¿no? Los agresores sexuales, por lo general, en el caso mío, cuando yo presento un agresor sexual, yo lo cito en 4 fechas. En 4 fechas evalúo yo un agresor sexual. La primera fecha le tomo su relato. En la segunda fecha evalúo datos de historia personal con historia familiar. En la tercera fecha aplico las pruebas. Y la cuarta fecha es para corroborar algunos. El perfil criminal es su relación con el consumo de drogas. Entendamos que muchas de las personas que cometen actos delictivos están bajo los efectos de las drogas. Entendamos pues que la droga más consumida en nuestro país es el alcohol. El alcohol se consume en las costas y sierras de nuestro país. Hubo un caso muy sonado acá en nuestro país, la chiquita que quedó cuadripléjica, que al final terminó quitando la vida, que no se llamaba Tamara, creo que esta niña. No, el delincuente, este delincuente, ¿qué pasó? Interceptó a sus abuelos en la vía expresa por robarles, porque se enteró que los abuelos habían sacado una fuerte suma de dinero del banco. Este delincuente papita le mete un balazo a la niña que le llegó hasta la columna vertebral. Y este delincuente, cuando le sacan los exámenes toxicológicos, clínicos, exámenes científicos, decirle, estaba bajo los efectos de la droga. Muchos de los actos de la ola de delincuencia que estamos viviendo en nuestro país, muchos de sus protagonistas están bajo los efectos de la droga. Hemos visto que aquí en el Perú mataron también a un estudiante universitario con los que no se dejó robar el celular. Imagínense. Está fuerte la... Por ejemplo, ¿no? Los delincuentes no tienen buen control de inteligencia emocional. Aunque los delincuentes no vas a encontrar ningún delincuente que tenga buen temple emocional.
son impulsivos, agresivos, violentos, no tienen una buena inteligencia emocional, nada, nada de que ver. Y así son sus rostros cuando entran en un proceso de frustración. Se frustran y así actúan. Vemos acá casos vemos acá de Jehová Bravado, ¿no? Todos protagonistas. Parricidio, ¿no? Quitándole la vida a su madre. Y hemos visto casos muy donados acá en el Perú. Los parricidas, pues, provienen de hogares disfuncionales, probablemente también han crecido en hogares de violencia, de impulsividad, han sido discriminados, humillados, bajo tolerancia a la frustración, provienen de hogares, padres ausentes, no tenían una figura parental. Violencia familiar, ¿no? Eso es lo que vemos todos los días casi en nuestro país, ¿no? Hay una ley que es la ley 30364, que es la ley contra la violencia y los integrantes del grupo familiar. ¿Ya? Miren, de todo este paquete de pericias, miren, todas estas pericias que yo tengo, todas las que evalúan son víctimas. Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 víctimas que yo he evaluado en esta semana. Acá en mi trabajo somos casi 20 psicólogos, que todos hemos evaluado a 10, imagínense, 20 por 10, son casi 200 por 4, 800 casos de violencia familiar. Imagínense, la violencia sigue en nuestro país, incrementándose. Pero ¿qué es lo que pasa, no? A veces las señoras vienen, denuncian y después se reconcilian con su agresor. Y hay personas que ya son caseritas acá en el Ministerio Público, ya tienen varias denuncias ya, y siguen a eso. Entendemos que las que son víctimas de violencia familiar es emocional. Ya son sexuales. Esta es una foto que le tomé a una agresor sexual. Esta es una camilla institucional. Este es agresor, lo trajeron con flagrancia. Este le había medido una niña de 5 años. Y cuando le comienzo yo a preguntarle sobre el relato de la investigación, ese es el rostro que me puso y sin que se diera cuenta le tomé una foto con el celular, porque me pareció y le tomé esa foto. Y este es un típico agresor sexual. Cuando tú lo confrontas al agresor sexual, esa es la postura rígida que ellos ponen. Esa postura de, llamémoslo de sentimiento de culpa, ¿no? Diciéndote, ¿no? Simulando esta conducta. Nosotros los psicólogos forenses tenemos también manejar mucho lo que cuando te simula y te simula una conducta de los agresores. Por ejemplo, un día también entrevisté a una señora que su marido le había quemado la pierna. La señora vino con lesiones fuertísimas. Y cuando yo le pregunto, señora, ¿qué hiciste por su esposo? ¿Sabe qué me dijo esa señora? Lo amo, doctor. Yo le digo, ¿cómo que lo ama? Lo amo, doctor. Me dijo, yo lo amo a mi esposo. Y yo, entonces, ¿cómo lo vas a denunciar? No, yo no le quería denunciar, la denuncié vecina. Imagínense lo que nos encontramos, que la habían casi desfigurado, pero ella decía que amaba a su agresor. ¿Ya? La droga también tenemos homicidio calificado, hoy día lo que vemos, ¿no? Por los famosos ajustes de cuenta, ¿no? Lo que sucede en nuestro país. En Colombia, yo estuve un tiempo con estudios académicos, estuve en Venezuela. En Venezuela a las 7 de la noche se cierran los supermercados, a las 6 se cierran todas las tiendas. En Caracas ya nadie camina a partir de las 6 de la tarde. Acá en el Perú te vas a la máquina y en la máquina la gente está vendiendo hasta las 11 de la noche. Imagínense. Muchos de los delincuentes que están entrando al Perú, muchos extranjeros están cometiendo muchos delitos acá en el Perú. Incluso el delincuente peruano te dice, perdóname, ya estoy arrepentido. El colombiano también. El delincuente venezolano no tiene remordimiento.
no tienen sentimiento de culpa, saben que se van a ir presos, pero hijo, sin nada. Entendamos también que Venezuela está viviendo pues, más de 20 años, más de 25 años de dictadura, ¿no? Es un país emotivo, violento, y el trastorno de control de impulso es cuando no hay un buen dominio de su inteligencia emocional. A veces pueden cometer infracción o delito. ¿Cuándo es una infracción? Cuando son menores de edad. ¿Ya? Si el delincuente tiene 17 años y mató a alguien, mató a una enamorada, pongámosle, hablamos de infractores. Un adolescente mató a su mejor amigo, es un infractor. Pero incluso las penas de los infractores son más severas. Pero en un caso de una persona adulta de 18 años, mata a alguien, ese delito. Y muchas bandas criminales utilizaban a muchos adolescentes para sus actos delictivos, porque sus penas eran más vulnerables, ¿ya? E incluso por ser su de menor de edad, son inimputables. Y el perfil del delincuente peruano, ¿cómo será el perfil del delincuente peruano? ¿No? Todos nos hablamos, preguntamos, ¿cómo será el delincuente o el choro peruano? Como le decimos acá. ¿Cómo será? Y acá esto es lo que nosotros vemos en los medios de comunicación. ¿Ya? Se nota más a vecinos, pandilleros, los plomeos, por no dejarse robar. Eso es lo que nosotros encontramos en los medios de comunicación. Así informa la prensa peruana, ¿no? Viola a Tachi y manda a secuestrar al hijo negado. Dice, canallas enfrían amigo entero. Otro, guerra por techo propio en Caraballo. A bombazo matan invasores y pandilleros. Desquiciado vigilante quiso degollar hermana. Por el Estado, en tiempos de Fuji, jueces cobraban doble cachete. Imagínate, ese es el mensaje o las noticias cómo se dan en nuestro país. Otra noticia, matan a Casito y lo atacan a 5 kilómetros. Presos que se chusean en Yuri, enfrían embarazada, se chusean en Costal, por si acaso. Pandilleros clavan a Raval por rival de barrio. Pandillero cuchilla rival para hacer el bien del barrio. 2 vagos mueren a golpe a bisabuela para vaciar jarro. Miren esta noticia acá, dice, Arriola ultrajó porque su esposa no le hacía ni cosquillas. Miren, eso es lo que nosotros así informa la noticia peruana. Y este es el perfil psicológico de un delincuente peruano. Ya, pongámosle. El de robo, el que tiene el de violación, será 43 años. El de lesiones, menos de 43, el de robo, menos de 30. El de violación, su clase social, nivel bajo. El de lesiones, su clase social, nivel bajo. Y el de robo, nivel bajo. El delincuente, su frustración, nada de moral, de valores, no hay nada en ello. Su coeficiente intelectual es inferior al término promedio, porque estos son torpes, inútiles. Por ejemplo, cuando cayeron los delincuentes en un penal, todo el delincuente no le va a decir que cambie. Al delincuente tú tienes que decirle, viejo, ya no caigas con un celular, pues, ya sabes que tú vas a venir preso porque se llevarte algo bueno. Por ejemplo, Mario Broncano perdió la vista, ¿por qué? Porque va a ser una manzana. Y muchos de ellos provienen de hogares disfuncionales. Tipología. El de robo son ansiosos, el de lesiones colérico y los agresores son apáticos. ¿Ya? El de robo son atléticos, el de lesiones tiene una postura delgada y de violación también son delgados. Otro dato, los violadores. Los agresores sexuales tienen déficit con el sexo opuesto. El agresor sexual tiene distorsiones cognitivas.
Aquí en el Perú los congresistas dicen, no vamos a darle pena de muerte a los violadores. No se puede dar la pena de muerte a los violadores del Perú, porque nosotros formamos parte de la Corte de San José, y eso está prohibido. ¿Me entendieron? Nosotros estamos dentro de la Corte de San José y no se puede dar la pena de muerte. Dijeron castración química. En países como en Estados Unidos, Canadá, han implementado lo que es la castración química, no ha funcionado. Y el tratamiento es carísimo. Eso tiene que hacer la castración química cada 3 meses. Y cuesta $2,000. Yo pongo a 10 violadores en fila y pongo a uno que va a observar cómo los mato a los demás violadores. ¿Tú crees que el que observó va a decir, ya, yo no voy a violar? No, chicos, él va a seguir violando. ¿Por qué? Porque su problema están sus distorsiones cognitivas, es decir, su fantasía lo lleva a la acción. Y muchos de los agresores sexuales no tienen la habilidad para interactuar con el sexo opuesto. ¿Ya? Tú dices, oye, pero si hay tantas damas de compañía en la calle, ¿por qué este no va a interactuar con una chica? ¿Por qué? Porque lamentablemente los agresores en su primera infancia, segunda infancia, han sido, llamémoslo, discriminados por su condición. ¿Ya? Quizá una chica lo humilló, lo discriminó, por eso que se vuelve cohibido, sumiso y no tiene esa habilidad para poder enamorar o cortejar a una dama. Eso es lo que pasa con los agresores sexuales. El agresor sexual, entendamos que es consumidor de pornografía al 100%. El agresor sexual se masturba mañana, tarde y noche. El delincuente, pongámosle, uno de robo, es histrónico, consume droga, muchas veces estos son consumidores de alcohol, se reúnen con chicas muy bonitas, los delincuentes. El de lesiones de igual manera. Y muchos de los, por ejemplo, los agresores sexuales, por lo general han culminado la secundaria. Lo de robo, ellos han sido un coeficiente intelectual inferior al término promedio, incluso no han acabado ni la primaria. ¿Ya? Por ejemplo, yo les comento un caso. Cuando trabajaba en un establecimiento penitenciario, llegó un psicólogo por el delito de violación sexual. Este psicólogo tenía 2 maestrías en el extranjero, dictaba en una prestigiosa universidad de la ciudad capital. Académicamente lo había logrado todo, pero llegó por violación sexual. Y me acuerdo que él se presenta y me dice, colega, me dijo, colega, quiero conversar con usted. ¿Colega? Dije. Yo le digo, me dijo, yo soy psicólogo, soy psicoterapeuta, todo. Yo le dije, mira, compita, así yo soy. En el ámbito forense tienes que ser muy constante. Mira, compita, le digo, acá tú eres un choro más, acá tú eres un calco más, y acá psicólogo, quizás fuiste de la calle, acá eres un interno más, y adáptate a las normas. Y he encontrado psicólogos presos. En Huacho hay un psicólogo en el penal de Carquín preso por violación sexual. Psicólogo. Imagínense, este psicólogo ultrajó a una niña de un colegio prestigioso en Huacho, que era un colegio religioso. Y el psicólogo está preso. ¿Qué es lo que yo siempre digo, no? Y lo que eso debe hacerse, porque hay mucho, por ejemplo, cuando yo viví un tiempo en Huacho, y encontré a un director de un colegio que había ultrajado a sus 2 nietecitas. A sus 2 nietas la había ultrajado. Y este era director de un colegio que albergaba más de 1,000 niños. Si a sus nietas las agredió sexualmente, ¿qué cree que habrá hecho con las pobres niñas en el colegio? Imagínense. Hace 2 días han sentenciado a llamémoslo, a un religioso a cadena perpetua por violación sexual. Imagínense, señor, cómo se están dando estos casos en nuestro país. Y nadie dice nada. El Estado no habla sobre salud mental. Nadie se pronuncia como eso. Yo me acuerdo cuando yo era adolescente, salió un spot publicitario que se denominaba Yo sé cuidar mi cuerpo, donde te daba algunas herramientas, pautas de cómo tú prevenir
violación sexual. Yo tengo 2 hijos varones. Mi hijito tiene 8 y el otro tiene 6. Y yo hablo con mis hijos. Yo le digo, hijo, nadie los tiene que tocar, nadie los tiene que agarrar. Yo hablo con ellos. ¿Por qué? Porque todos los días veo casos de violación, veo víctimas. Por eso, cuando ustedes hagan sus escuelas de padres, sus talleres, sensibilicen. Hagan lo que es promoción de la salud, hagan talleres de prevención, señores. Casos de pautas para prevenir la violencia familiar, el embarazo en adolescentes. Siguen los adolescentes saliendo embarazadas a los 14, 15 años. Imagínense, no hacen nada el Estado. Pero ustedes, como futuros psicólogos que son, o colegas que vamos a hacer, hagamos esto, chicos, o jóvenes. El perfil psicológico del delincuente, incapacidad laboral. Los delincuentes por lo general no tienen esa destreza para trabajar. No aceptan la norma, estos son disociales. Bueno, a ellos, si yo sé, yo tengo 39 años de edad actualmente. En mi disco duro está bien estructurado que yo no me puedo involucrar sentimentalmente con una menor de edad. En mi disco duro, yo sé que yo no puedo recibir ninguna coima en mi institución porque es un delito. ¿Me están entendiendo? Yo sé eso. En mi disco duro estoy consciente que yo no puedo manejar en estado de ebriedad. En mi disco duro estoy consciente que yo no puedo llegar al nepotismo. En mi disco duro estoy consciente que yo no puedo llegar a recibir una coima por favorecer a algún investigado. No se puede, señor. Pero los disociales lo hacen. No mantienen una relación estable con el sexo opuesto. Los delincuentes por lo general tienen distintas parejas. Violan los derechos de los demás, irritable, impulsivo y agresivo. Son ansiosos, hipervigilantes y reactivos. No planifican metas y objetivos. Ellos no tienen aspiraciones, por ejemplo, ¿no? Las aspiraciones de ustedes, ¿qué es? Hacer una maestría, un doctorado, hacer una especialización en el extranjero. En el caso del delincuente no tiene metas, esos objetivos no lo tienen ellos. Por ejemplo, con sus obligaciones económicas, si ellos tienen una denuncia por alimento, irresponsables son. Muchas veces utilizan la mentira, ¿ya? Muchos cuando han sido niños han sido excluidos, han sido expulsados de las escuelas. Y no muestran sentimientos de culpa, carecen de empatía y tolerancia a la frustración. Esos son los delincuentes. ¿Tú crees que el delincuente, cuando tú lo entrevistas, tiene algún remordimiento? Nada. Nada que ver, señores. Son los más fríos, son los más crueles que pueden ver estos sujetos. Si te matan por un celular aquí en el Perú, imagínense. Por asesinar a una persona en el Perú, cobran 500 soles. Imagínense. Una vida en el Perú vale 500 soles actualmente. El perfil psicológico de un asesino le atrae los aparatos técnicos y mecánicos. Por ejemplo, hay asesinos que te descuartizan utilizando tipo fisura de médico. ¿Por qué? Porque son amantes de la tecnología. ¿Ya? Son hipervigilantes, precavidos ante la amenaza. Afectos restringidos, son fríos. Por ejemplo, ellos pueden matar, asesinan a alguien y se pueden ir a los 10 minutos, 20 minutos a una discoteca a consumir alcohol o a celebrar su gran hazaña que han hecho. Muchas veces son ansiosos, depresivos, pero entonces se deprimen cuando están bajo los efectos del alcohol. Ausencia de sentimientos cálidos. Ausencia de sentimientos cálidos. Son violentos, agresivos, generan temor, miedo a su víctima. ¿Cómo le generan el miedo? Con un arma de fuego. ¿Cómo le generan ese temor? Con un cuchillo. ¿Cómo generan el temor a su víctima? Amenazándolas. Si no me das dinero, yo te voy a matar, te voy a estrangular. El perfil psicológico de un secuestrador. Gran destreza con su medio ambiente. Mapean cómo van ellos a ver dónde se encuentra la víctima, conocen todo. Capacidad organizativa para planificar un hecho delictivo.
pueden utilizar hasta mapas, geolocalizaciones, son perfeccionistas, detallistas, organizador, no expresan sentimientos cálidos. Consumo de sustancias psicoactivas. Entendamos que la droga que más consumen ellos es la marihuana y la pasta básica, por lo general. Dependencia emocional al sexo opuesto. Muchos delincuentes, por ejemplo, he tenido algunos casos. Había un delincuente que era un janqueo delincuente en Chimbote, que ese se le denominó, estuvo en el famoso robo del siglo, donde a una empresa, a un avión, se llevó más de 100.000 millones de dólares. ¿Ya? Y pues fue el famoso robo del siglo en el año 2000. ¿Y cómo cayó este delincuente? Este delincuente lo centró una mujer y lo mataron. Muchos de los delincuentes los centra el sexo opuesto. ¿Ya? Ellos caen más por las mujeres. Esa es su gran debilidad, llamémoslo, entre comillas, el sexo opuesto. Muestra rasgos ansiosos, que algo le va a suceder. Muchos de ellos andan con esos rasgos paranoicos. Antecedentes penales, abismalmente tienen sus antecedentes penales. Y eso sí tienen muy elegantes, buen aliño, tienen un buen verso, tienen una buena oratoria, te convence. Y son irresponsables con su dinámica familiar. ¿Ya? Entonces, eso es los que nos tocó discernir en esta primera parte respecto a lo que es psicología forense. Mañana, que tenemos la segunda parte, se le va a explicar algunos conceptos de cómo se va a elaborar una pericia psicológica, se le va a explicar detalladamente la exploración del área sexual de un agresor sexual. Se le va a entrenar cómo van ustedes a tipificar el tema de afectación psicológica. Acá les voy a mostrar, yo tengo acá algunos documentos que van a ser de su interés para los minutos que nos quedan, los 5 minutos que nos quedan acá. Acá les voy a mostrar algunos makeovers para que ustedes puedan ver, visualizar cómo son los makeovers de los agresores sexuales. ¿Cómo dibuja un agresor sexual? Miren, el agresor sexual muchas veces marca esta parte de la bragueta, miren, la agresividad, su pie en forma de falo, bolsillo de dependencia. Miren acá, este es el mismo dibujo, es el sexo opuesto de este señor. Miren las manos en forma de punta, la dependencia, el cabello. Miren este makeover también, miren cómo marca la parte de la bragueta, señores. Miren la correa, la mano, la agresividad, el pie en forma de falo. Miren este dibujo, ¿no? Parece algo infantil, ¿no? Como que buscando un autorreconocimiento. Estas son pruebas. Este es de un paciente psicótico. Ese es el makeover de un paciente psicótico. Todas estas pruebas son pruebas que se aplicaron en la institución que elaboramos. Miren también otro makeover con su transparencia todavía. Miren este makeover, miren cómo acá marcó nuevamente la bragueta, miren cómo marcó la bragueta, la mano, el conflicto con la figura paterna o ausencia de la figura materna. Miren el cabello, ¿no? Miren cómo dibujó este pata. Esto de acá, miren, este makeover, este es de un interno recluido por violación. Este interno estaba recluido en el penal de Sanita Colonia. Imagínense, mire cómo dibujó a la persona, llamémoslo con cadenas muy marcadas, marcó todo este delincuente. Y marcó también la parte de la bragueta, miren acá la parte, miren, de la truza, todo esto. Miren,
Los bolsillos en la mano, sentimiento y culpa. Mire cómo marcó nuevamente acá la correa, las manos, las transparencias. Y acá viene un dibujo muy conocido, el que lo habíamos visto, el que les decía yo, el famoso Clémaco Sombrío. Este es el Macabre de Clémaco Sombrío. Ese es su dibujo de él. Clémaco Sombrío mide 1,90 m aproximadamente. Y su dibujo no tiene 5 centímetros, lo que es un indicador de baja autoestima. Baja autoestima, inferioridad, minusvalía, sentimiento de culpa. Y este es el segundo dibujo de Clémaco Sombrío. Miren, Clémaco Sombrío, Pendavis, el famoso loco de Martillo. 5,5 centímetros. Ese es el famoso dibujo del famoso Clémaco Sombrío. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, quizás tendrán alguna pregunta, alguna inquietud, o si no, nos encontramos el día de mañana, señores. Ok, si no hay ninguna pregunta, fue un gustazo de compartir esta primera parte con ustedes. Muy buena noche y que sigan los éxitos académicos y profesionales para cada uno de ustedes. Buenas noches.